una oferta de algo eterno para todos los que deciden resistir en las manos del Señor. Uno de los propósitos del Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos es poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar hablando de lo irracional de la palabra de Dios. Lo irracional de la palabra de Dios. Y yo no sé si a usted le llega algo a su mente al escuchar el tema, uno de esos temas que es locos y extraños que a mí me gusta ponerle a las prédicas, gloria al Señor. Pero usted verá que literalmente la Biblia tiene muchas cosas que son racionalmente incomprensibles. A nuestra razón humana, muchas de las cosas que están en la Biblia son irracionales. ¿Y qué significa la palabra irracional? Es algo que es absurdo o que carece de razón. Y en la Biblia, sorprendentemente, usted se encuentra muchísimas cosas que parece que son cosas absurdas, que son cosas sin sentido. Gloria al Señor, para nuestra mente humana. Por ejemplo, cuando usted piensa en algo irracional, yo tengo 3 ejemplos y usted me ayudará si le llega alguno a la mente de cosas que son irracionales. Número 1, pedirle un consejo a un niño recién nacido. Eso es algo absurdo. Simplemente, eso es irracional. Oh, tengo un problema, déjame hablar con un niño de 3 meses. Usted está loco, hermano. Eso es irracional. Darle a un niño las llaves de un carro recién nacido y pretender que ese niño lo va a conducir. Eso es algo absurdo. Es algo que usted ve a alguien haciendo eso y usted va a decir, esa persona tiene problemas en la azotea. Seguro, lo menos que usted va a decir es eso. Gloria al Señor. Pero vamos a entrar a la Biblia porque quiero aprovechar el tiempo y ser bien puntual con la ayuda de Dios en lo que vamos a hablar. Y antes de comenzar, le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que ya hemos tenido de adorarte, de hablar, de compartir un poco, interactuar como hermanos. Señor, te pedimos de una manera especial que tú nos hables en este día de hoy a través de tu palabra, Señor. Que tú ministres nuestro espíritu y que esta palabra, Señor, que tú nos vas a entregar en este día pueda servirnos, Señor, para esta semana y para todo el tiempo que tú entiendas, Señor, que pueda ser de bendición para nosotros. Tanto para los que estamos aquí presencialmente como para los que van a ver este mensaje en las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de Santiago, en el capítulo 1, voy a leer los versículos del 2 al 4. Santiago 1 del 2 al 4 y voy a ir rapidito porque lo tengo aquí. Si lo quiere lo busca, si no lo lee en la pantalla. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y este versículo, como todos los versículos de la Biblia, con una simple lectura de pasarle por arriba, es quizás difícil entender qué es lo que está diciendo el verso. Para uno poder entender
la complejidad de un versículo, hay que detenerse a analizar palabra por palabra para usted saber en realidad a qué se está refiriendo. Y en ese primer verso de Santiago, fíjense lo primero que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diferentes pruebas. Y comenzando por ahí, humanamente, eso es irracional. Eso es algo que no tiene sentido. ¿A quién usted ha visto estando alegre en un momento difícil? ¿Cuándo usted ha visto que humanamente las situaciones adversas son razón para usted alegrarse? Por el contrario, cuando nosotros nos vemos en pruebas y situaciones, ¿qué es lo que nos pasa? Nos sentimos débiles, tristes, afligidos, abatidos, emocionalmente muchas veces destrozados. Y aquí vemos en este verso, comenzando aquí, podemos ver que dice, y hay algo que me llamó bastante la atención, que esto no está escrito como una sugerencia, sino como un mandato de Dios. Se usan en estos 3 versículos imperativos. Un imperativo es una ordenanza. Si usted se fija, el primero que aparece es tened. Termina en ed al final. Esto no es una clase de gramática. Gloria al Señor. Pero es un mandato. El Señor dice, hey, tengan gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Y lo segundo que dice, o el segundo imperativo es, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Gloria al Señor. Para el mundo en el que nosotros vivimos, la gente, como ya dije, las pruebas son una razón para estar tristes y atribulados. Sin embargo, para un creyente, la prueba puede ser, y Dios manda a que sea, un motivo de gozo y de alegría. Ay, ay, ay. Humanamente irracional. Nuestra mente no logra, la mía por lo menos, no logra hacer los enlaces mentales para comprenderlo y decir, sí, se puede estar alegres aún en medio de las pruebas. Humanamente imposible. Y yo hago una pregunta que me hacía yo mismo. Y me preguntaba, ¿podemos nosotros mismos proveernos de gozo y paciencia en las adversidades? Lo dudo. ¿Puede el ser humano ir a algún lugar a comprar gozo y a comprar paciencia para los momentos difíciles? Lo dudo. Aleluya. Pero hay algo que es lo que marca la diferencia en lo que está escribiendo Santiago. Santiago le escribe, gloria al Señor, a gente que ya tenían a Cristo y el Espíritu Santo en su vida. Y ahora la historia cambia un poquito, porque cuando usted analiza el mismo versículo y se hace la misma pregunta, pero ahora usted la pregunta se la hace a Dios. ¿Puede Dios darle gozo a una persona y paciencia en medio de situaciones adversas? Claro que sí. ¿Lo ha experimentado usted? Claro que sí. Lo he experimentado yo en muchos momentos que quizás no lo sepamos explicar, pero nosotros sabemos que cuando uno tiene a Dios en su vida,
Y el Espíritu Santo de Dios guía a uno muchas veces, y uno está en situaciones. Podemos experimentar gozo y paz aún en los peores momentos. Gloria al Señor. Y estuve investigando un poquito sobre lo que significa la palabra paciencia. Y la palabra paciencia en el idioma griego significa upomoné. No sé cómo se pronuncia, pero así es que se escribe. Y lo que significa esa palabra es constancia bajo el peso de circunstancias adversas. Y cuando Santiago dice que tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas, lo que le está diciendo es que esas situaciones difíciles van a ayudarnos a través del Espíritu Santo a producir y a ser consistentes en medio de situaciones adversas. Gloria al Señor. Y cuando dice que la prueba produce paciencia, eso es lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo, aún en esos momentos adversos, Dios tiene la capacidad de crear en ustedes una resistencia tal que ustedes tengan la capacidad de resistir cualquier situación o cualquier circunstancia, sin importar ni de dónde venga, ni qué tipo de situación o prueba sea. Gloria al Señor. Y cuando habla de paciencia, otro dato interesante, no significa reprimir la ira porque me hicieron algo. Y mira, vamos a tratar de desamarrar eso. Porque una persona paciente es alguien que puede tolerar o dejar pasar muchas cosas cuando le hacen algo mal. ¡Wow! ¡Qué paciente tú eres! Que ese muchacho te dijo de todo y tú pudiste estar callado. Pero en este texto no está hablando de ese tipo de paciencia. En este versículo no está hablando de que usted puede controlar sus emociones o controlar un momento de ira. Gloria al Señor. Está hablando de algo mucho más trascendente. Está hablando de que el Espíritu Santo a través de las pruebas nos da la capacidad, gloria al Señor, para nosotros poder resistir en los momentos difíciles. ¿Y qué tan necesario es esto para nosotros como creyentes en este tiempo vital? Yo creo que no existe una sola persona que no atraviese momentos difíciles en esta vida. No creo que exista una persona. Y lo que nosotros necesitamos llenarnos de esta paciencia, o que el Espíritu Santo nos ayude, gloria al Señor, es porque nuestras vidas están compuestas de problemas tras problemas. Salimos de uno y entramos en otro. Y constantemente nosotros vamos a necesitar que el Espíritu de Dios nos dé la capacidad, gloria al Señor, para poder resistir. El libro de Santiago, en el mismo capítulo 1, en el verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Santiago sigue dándole continuidad a lo que él comenzó a decir en los primeros versículos que yo leí al inicio. Y Santiago dice más adelante: no es que solamente la prueba te va a dar paciencia. No es que solo la prueba te va a dar la capacidad de hacerte fuerte para vencer las adversidades,
Santiago sigue diciendo, el que resiste la prueba es bienaventurado, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida eterna que Dios prometió a los que le aman. Y Santiago está dándole una motivación ya no terrenal, sino celestial, a todos los que iban a estar leyendo esos escritos que él estaba escribiendo, valga la redundancia. Él le estaba diciendo, no es que solo van a recibir paciencia, gloria al Señor, para los momentos difíciles. Hay una oferta de algo eterno para todos los que deciden resistir en las manos del Señor. Aleluya. Y hay otra palabra, gloria a Dios, que quiero definir, y es carácter. Carácter, me quedé con una definición sencilla. Carácter es la manera de pensar y actuar de una persona. El carácter, gloria al Señor, es la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por la que se distingue de los demás. ¿Qué es el carácter? En palabras simples, es la forma de cómo uno actúa y cómo uno piensa. Y el carácter es lo que me distingue a mí de todos ustedes. Gloria al Señor. Y hay algo que me llamó la atención de unos versos que vamos a leer casi ya. Y cuando leí la definición de carácter, me llegaba algo a la mente, y es que nosotros como cristianos debemos ser definidos o diferenciados de los demás por nuestro carácter, por nuestra forma de pensar y por nuestra forma de actuar. La iglesia, en sentido general, está llamada a ser definida por su carácter. Usted no me está entendiendo. La iglesia está llamada a ser diferenciada no por lo que nosotros decimos que somos, sino por lo que nosotros hacemos y por la forma de cómo nosotros pensamos. Gloria al Señor. Y mira esto, la semana pasada el pastor Jiménez estuvo hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y él le estaba leyendo en Gálatas 5, del 19 al 23. Y coincidencialmente, que no es una coincidencia, porque fue algo del Espíritu Santo sin duda alguna, ese texto estaba ahí dentro de este mensaje. Y mira qué interesante que lo que se hablaba la semana pasada era de las obras el fruto del Espíritu, pero se hacía un contraste de las obras de la carne y los frutos o el fruto del Espíritu. Y mira lo que dice Gálatas, lo voy a leer rapidito. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y párelo ahí. ¿Qué es vivir en la carne? Es simplemente darle riendas sueltas a nuestros deseos. Y cuando usted comienza a analizar todas estas cosas que dice la Biblia, la define como las obras de la carne, estas cosas lo único que hacen es definir el carácter de muchas personas. El que vive de acuerdo, como nosotros vivíamos todos, de acuerdo a muchas de estas cosas, en otro tiempo, ese era el reflejo de lo que nosotros éramos
en aquel entonces. El carácter que nosotros teníamos era un reflejo, gloria al Señor, de todas esas cosas. ¿Y qué nosotros podemos ver en esas cosas? Debilidad de carácter. Porque como se decía la semana pasada, esas cosas nos controlaban. Esas cosas nos dominaban. Nosotros no teníamos la fuerza suficiente para decir, se acabó, no voy a hacer esto. No teníamos la capacidad de nuestro carácter de poder controlar ese tipo de cosas. Gloria al Señor. Y así mismo, como lo define la Biblia, como las obras de la carne, así mismo la Biblia entonces define más adelante, en el verso 22 y 23, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y con esos dos últimos versículos que yo leí, yo quiero leer otro texto para que usted vea que lo que está describiendo Gálatas en el verso 22 y 23 es el carácter de un hijo de Dios que vive en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre, en templanza. Y ese está supuesto a ser el carácter de nosotros los creyentes. Aleluya. Y mira lo que dice Gálatas 6, 27 al 31. Jesús hablando dice, pero a vosotros los que oís, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva, y vamos a dejarlo ahí. Este versículo, esta enseñanza de Jesús es totalmente irracional para nuestra mente humana. Y aquí Jesús vuelve y da tres imperativos, tres hay. Y dice primero, amad por sus enemigos. Dice, haced bien a los que te aborrecen. Bendecid a los que te maldicen. Orad por los que te calumnian. ¿Really, Jesús? Humanamente hablando, tú me estás diciendo que al que me hace daño lo ame. Que ore por el que habla mentira de mí. Que bendiga al que me está haciendo daño. Que hable bien del que te está haciendo la vida imposible. Humanamente esto es imposible. Pero mira qué sorprendente para seguir avanzando. Los últimos versículos de Gálatas 22 y 23 están definiendo el fruto del Espíritu en un creyente. Jesús, hablando en esta parábola, también está definiendo el carácter de un creyente. Y si se fijan, tienen una similitud extraordinaria. El fruto del Espíritu es amor. Jesús dice en el verso 27, amen a sus enemigos. Bondad, hagan bien a los que te aborrecen. Estoy contrastando los dos textos. Jesús dice, tengan paciencia, sean benignos, bondadosos, tengan fe, dice Gálatas. Jesús en esta enseñanza dice, oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, dale la otra. Y eso tendríamos que analizarlo en el momento, como dice Luis. Siempre me dice, hay que ver en el momento en que habla. Porque
Bueno, es difícil. Usted me pregunta a mí ahora mismo, Marco, si alguien te da un trompón, tú le vas a poner la otra mejilla, humano, y Dios que me perdone, pues Dios conoce mi corazón. Yo le voy a decir que se prepare porque lo voy a retear de ahí a ahí. Y después entonces hablamos. O sea, son cosas que humanamente son irracionales y no son tan fáciles de poder hacer en momentos que uno se ve atravesando situaciones como la que Jesús está describiendo. Y en ese texto a mí me llamó mucho la atención, porque en ese texto de Lucas 6, 27 al 31, Jesús estaba definiendo su carácter. Vamos a analizarlo ahora desde la vida de Jesús. Jesús está diciendo, amen a sus enemigos. ¿Lo hizo Jesús? Háganle bien a los que los aborrecen. ¿Lo hizo Jesús? Bendigan a los que os maldicen. Jesús en la cruz le dice, Padre, perdónalos a los que lo estaban matando, porque ellos no saben lo que ellos están haciendo. Jesús le dice, oren por los que los calumnian. ¿Lo hizo Jesús? Al que te hieren una mejilla, preséntale la otra. ¿Lo hizo Jesús? Dice, a cualquiera que te quite la capa, no le niegues la túnica. Si te quitan la ropa, dale el abrigo y dale todo lo que tienes. ¿Lo hizo eso Jesús? Aleluya. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no le digas que te lo devuelva. Y si usted analiza ese texto y sigue leyendo un poquito más adelante, usted se va a dar cuenta que se encuentra definido el carácter de Cristo. Y yo no sé si usted sabe, yo creo que todos aquí lo sabemos. Uno de los propósitos de nosotros como creyentes y del Espíritu el Espíritu Santo, dentro de nosotros es desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y lo voy a repetir. Uno de los propósitos del Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos es poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y cuando estamos hablando de carácter, como ya lo dije hace un ratito, estamos hablando de nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y todo lo que estamos leyendo, aunque humanamente es irracional, es algo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerlo en todo el que le da la oportunidad de que trabaje con su vida. Y nosotros somos testimonio de eso, de algunas cosas. Hay otras que todavía el Espíritu Santo le está trabajando. Y la parte que más me gustó de ese texto es el verso 31. Y dice lo siguiente, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y mira qué interesante, porque cuando tú lees ese versículo, entonces tú vuelves a leer el 27 y te pones tú en el lugar del ofensor. ¿Cómo así? Póngase usted imagínese en una situación donde usted es la persona que está haciendo el daño. Imagínese usted haciéndole daño a alguien. A usted le gustaría que lo amen. Imagínese usted maldiciendo a alguien. A usted le gustaría que lo bendigan. Imagínese usted dándole un trompón a alguien. A usted no le gustaría que le den uno para atrás. Imagínese usted pidiéndole a alguien. A usted le gustaría que le den. A usted
cuando uno lo ve desde ese punto de vista, el texto toma otro significado. Gloria al Señor. Y le damos gloria al Señor, porque aunque esto y muchas otras cosas más parecen no tener mucha lógica para nuestra mente humana, tienen mucho poder y mucha enseñanza para nuestro espíritu. Gloria al Señor. Y voy a leer el último texto. Otra historia. Esto sí es una locura. Irracional completamente. Lucas 7, del 11 al 15 dice: aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, está hablando de Jesús, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y vaya mirando quién estaba caminando. Era Jesús y con él venía mucha gente. Y dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí llevaban a enterrar a un difunto. Hijo, póngale atención a este detalle. Hijo único de su madre. Y a este otro detalle, la cual era viuda. Y también había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Déjelo ahí. Y esta es otra historia que parece totalmente irracional. Sin importar que era Jesús quien estaba hablando, si lo miramos simplemente con lo humano, lo racional, esto es algo para usted decir: hey, te pasaste, Jesús. ¿Qué era lo que estaba pasando? Jesús llegó a una ciudad llamada Naín. Mucha gente venía con él. Y cuando entran a la ciudad se topan con un velorio, o un entierro, lo que nosotros conocemos como entierro. Y fíjate los detalles que da la Biblia de ese entierro. Dice que a quien estaban enterrando era un hijo único de una mujer. Y aparte de que era su hijo único que se había muerto, era viuda. El marido de esa mujer estaba muerto. Y probablemente, según la cultura hebrea, ese joven era el responsable de la manutención de su madre. Cuando enviudaba una mujer, los hijos, y específicamente su hijo mayor, tenía la responsabilidad de sustentar a su madre. O sea que no solamente había perdido el esposo, no solamente había perdido el hijo, sino que también probablemente su soporte material lo había perdido. Y se acerca Jesús. Pero se acerca no porque la mujer lo llamó, sino porque él vio lo que estaba pasando. Gloria al Señor. Y le dice a esa mujer: no llores. Yo me imagino que si esa mujer no sabía quién era que le estaba hablando, probablemente le dijo rayos y centellas a Jesús. ¿Cómo que no llores, abusador? Si se me murió ya el marido, ya no tengo sustento y se me murió el hijo. ¿Cómo tú me vas a decir que no llore? Y eso es algo irracional a la mente de nosotros los seres humanos. Gloria al Señor. Pero Jesús se acerca, aleluya. O no, antes de eso, imagínese usted esa misma palabra en la boca de otra persona. Porque hoy nosotros hablamos de esta historia, sabemos que era Jesús, vemos lo que pasó.
Pero imagínese que uno de nosotros en una situación así se le acerque a alguien y le diga: no llores en un momento de dificultad. Eso es una insensatez. Eso sería una necedad. Una falta de respeto, una falta de amor de parte de alguien, de decirle a una persona que perdió un familiar: no llores. Pero la historia tiene una connotación diferente. Gloria al Señor, porque no era cualquier persona que le estaba diciendo a esa mujer: no llores. No era un predicador. No era un profeta, no era ni siquiera uno de los apóstoles. Quien le estaba diciendo a esa mujer: no llores, era Jesús. Y Jesús sabía, gloria al Señor, que con simplemente él abrir su boca, él sabía todas las cosas que podían acontecer. Jesús sabía que a pesar de que ese cuerpo ya estaba muerto, Jesús, con abrir y hablar una palabra, el espíritu de ese joven, sin importar dónde estuviera, Jesús sabía que iba a regresar con tan solo él hablar la palabra. Gloria al Señor. ¿Dónde estaba el espíritu de ese muchacho? No lo sabemos. Si estaba en el infierno, si estaba en el cielo, si estaba en algún lugar por ahí. Pero Jesús sabía que así como en el inicio de la creación, aleluya, por el poder de su palabra, todas las cosas fueron hechas. Al Jesús abrir su boca, gloria al Señor, de donde quiera que estuviera el espíritu de ese joven, iba a escuchar la voz de Dios. Y no solamente la iba a escuchar, sino que ese espíritu, gloria al Señor, iba a responder a la voz de Jesús. Aleluya. Ese espíritu iba a obedecer a la palabra que Jesús le iba a hablar a ese joven. Jesús le iba a decir: levántate. Gloria al Señor. Aleluya. Y la palabra de Jesús, él sabía que había poder suficiente para volver ese cuerpo a la vida. Mis hermanos, nosotros que estamos aquí en este día, aleluya, aunque muchas veces estas son cosas, o nos vemos en situaciones, nos vemos en momentos adversos que afligen nuestra alma, nuestro espíritu. Pero nunca se nos debe olvidar que nosotros caminamos con una palabra que tiene poder, no solamente para resucitar lo que se ha muerto, no solamente para fortalecer lo que está débil en nuestras vidas. Nosotros caminamos con Dios. Aleluya. Y Dios tiene la capacidad. El Espíritu Santo tiene la capacidad de proveernos a nosotros y de darnos, aún en las pruebas, todo lo que nosotros necesitamos para poder tener la capacidad, gloria al Señor, de resistir en las adversidades, como vimos en Santiago 1, del 12 al 4, gloria al Señor. Aleluya. Y aunque yo sé que esa gente estaban probablemente acabando a Jesús, los que no lo conocían, diciendo: este hombre está loco. En lo que este hombre está diciendo no tiene sentido, gloria al Señor. A la iglesia se le ha hecho un llamado y no es a vivir por la razón, no es a vivir por lo que tú entiendas. No es a vivir por lo que tus ojos puedan ver. A nosotros se nos ha llamado a vivir por fe. No vivimos por vista, sino por fe. Por eso podían decir los profetas: aunque no haya nada, aunque en la majada no haya vacas, aunque no haya nada en el olivo,
Hermanos, y ese mismo Jesús es el Jesús que camina con nosotros. Ese mismo Jesús es el que está a nuestro lado. Ese mismo Jesús es quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y quiero concluir citando un relato que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, el versículo 9 específicamente. Pero si lee el contexto, el apóstol Pablo estaba hablando de algunas cosas que le habían pasado en su ministerio, que le habían pasado a él como persona. El apóstol Pablo estaba hablando de algunas revelaciones extraordinarias que había tenido. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pablo estaba mencionando que había algo que le causaba aflicción a su carne. El famoso aguijón de Pablo. Gloria al Señor. Y aunque no se sabe, ni yo pretendo decirle cuál era el aguijón, había algo que atormentaba al apóstol Pablo y le hacía guerra constantemente. Y Pablo vino en una ocasión delante del Señor y le dice: Señor, ¿cómo es posible que yo, siendo el apóstol, el hombre que ha tenido las grandes revelaciones, el hombre que tú has usado para predicar a todas las naciones de aquel entonces, cómo es posible que tú me vas a dejar a mí con este aguijón, con estos problemas, con estas pruebas, con estas situaciones? ¿Cómo tú me vas a permitir a mí estar pasando tantas dificultades? Gloria al Señor, cuando yo he puesto toda mi vida en tus manos y tú me has usado de una manera extraordinaria. Parece algo irracional, porque cuando usted le da su servicio a alguien, humanamente esa persona o esa empresa está supuesto a remunerarte o a pagarte bien. Y los problemas no parecen ser un buen pago. Los problemas en nuestra vida no parecen ser una buena recompensa, gloria al Señor, humanamente hablando. Pero esos mismos problemas son lo que hacen, gloria al Señor, lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Le dijo: Pablo, tú has sido la persona que yo he usado. Tú eres el que va a escribir la mayoría de los libros de la Biblia. Tú eres el hombre que yo escogí desde el vientre de su madre para que predique al mundo. Pero aún así es necesario que tú tengas que atravesar y que te mantengas con ese aguijón hasta el día de tu muerte. Y Dios le dice: Pablo, aleluya, versículo 9, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aunque nuestra mente racional humana no lo puede entender, gloria al Señor, aunque nuestra mente no lo pueda racionalizar, bastémonos, iglesia, en la gracia del Señor. Su gracia es suficiente. Que la gracia de Dios sea para nosotros suficiente, sin importar por lo que estemos pasando, sin importar los momentos adversos que a nosotros nos toque atravesar. Aunque nosotros no entendamos por qué estamos pasando ciertas cosas en nuestras vidas, que la gracia del Señor, aleluya, que la gracia del Señor, que la gracia del Señor pueda ser suficiente para nosotros, iglesia. Que la gracia del Señor pueda ser suficiente. Señor, que tu gracia, Padre, sea lo que nos fortalezca, Señor. Padre, que aunque no entendamos, Señor, que aunque no entendamos,
el porqué de muchas cosas, Señor. Ayúdanos a bastarnos en tu gracia. Ayúdanos a refugiarnos en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Oh, Padre, obra en nuestras vidas, Señor. Con poder y gloria, Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y que no solamente nos llenemos en tu gracia, sino que podamos darle a otros de lo que nosotros, Señor, hemos recibido de parte tuya, Señor. Porque hay mucha gente, gloria a Dios, que no tienen dónde refugiarse, que no tienen, no saben que pueden venir a la gracia, a la presencia del Señor, y allí van a encontrar refugio para todas sus necesidades. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús.